El pasillo del hospital es un lugar donde se espera alivio, donde las puertas blancas ocultan el dolor humano, donde el silencio a veces es más fuerte que las sirenas. Y fue aquí, entre pasos y susurros, donde se produjo una herida en la comunidad. En un ataque de ira, una enfermera arrojó al suelo una imagen del arcángel Miguel. El cristal rozó las baldosas, el tiempo se detuvo un instante, y las miradas de pacientes, familiares y médicos se sumieron en esa pausa. Nadie encontró las palabras de inmediato, porque no solo resonaba en el aire el insulto al santuario, sino también el insulto a la dignidad humana, que sabe inclinarse ante un santo y proteger a los frágiles. No repetimos esta escena para saborear el escándalo. La mencionamos para admitir, esto no debería haber sucedido. Hay límites que nos mantienen humanos, y uno de ellos es el respeto al santo, incluso cuando el corazón se ensombrece por la ira o el cansancio. Los santuarios no necesitan nuestro miedo, pero sí nuestra honestidad. Si arde nuestra ira, no debería derramarse sobre lo que para otros es una ventana al cielo. Porque entonces no estamos rompiendo el marco, sino la confianza de la comunidad, su delicado refugio de esperanza. Quienes estaban cerca sintieron algo más que conmoción. Sintieron cómo el hilo de paz se rompía en el aire, como el apoyo del que habían dependido bajo el suero, y durante las noches de insomnio les temblaba en el pecho. Para algunos, la imagen de Miguel es símbolo de la vigilancia celestial. Para otros, la presencia silenciosa de un amigo en un pasillo donde hay pocas palabras y demasiado dolor. Y cuando la mano que llama a sanar se alza para faltarle el respeto a ese signo, la herida se duplica. Herimos lo sagrado y herimos nuestra propia misión. Pero no estamos aquí para responder con ira a la ira. Estamos aquí para erigir un marco de esperanza. Sí, se ha cometido un acto de profanación. Sí, duele. Pero es precisamente donde ha caído el icono donde puede surgir la oración. Es precisamente donde se ha pronunciado la palabra insultante donde puede nacer el silencio sanador. El hospital es un espacio de servicio, y si una sombra ha tocado sus paredes, encenderemos la luz no con un grito sino con una súplica y una oración firme, no con venganza, sino con una misericordia basada en principios. Este episodio no es una condena para ninguno de los presentes, es un desafío a la conciencia. Cuando alguien toca lo sagrado con el pie, todos debemos tocar nuestros corazones con la verdad. La verdad sobre nuestro cansancio, sobre nuestra indiferencia, sobre nuestras propias pequeñas traiciones, que con el tiempo se convierten en una gran grieta. En un momento así, la comunidad tiene derecho a llorar, pero no tiene derecho a despreciar a la persona, porque incluso quien ha caído sigue siendo alguien que puede ser levantado. Llamamos a este evento por su nombre, para preparar un espacio para la sanación. Sanar no significa olvidar. Sanar significa ver la profundidad de la herida y no apartar la mirada. Al convertirnos en testigos, asumimos la responsabilidad de no encender un fuego, sino de sembrar brasas para calentar. Para que todo aquel que siente frío por miedo o vergüenza pueda calentarse con cercanía y verdad. El arcángel es el guardián del umbral. Si se desprecia el umbral, es allí donde debe colocarse la guardia de la oración y la misericordia. Nuestra primera respuesta es simple y firme. Las santidades no se humillan, las personas no se destruyen. Incluso en los momentos de pecado ajeno, no borramos el rostro humano. El respeto a lo sagrado, y el respeto a la persona, son una misma línea que conduce a la paz. Y al nombrar el dolor, ya estamos dando el primer paso para asegurar que no se convierta en un mal vecino. Porque donde caen los insultos, el corazón puede levantarse. Tras el agudo sonido de la caída, el silencio invadió el pasillo del hospital, que no estaba vacío. Respiraba conmoción y angustia, pero al mismo tiempo abrió espacio para algo más importante que un grito, la oración. Al principio, hubo palabras silenciosas en los labios, algunas cruces, miradas cautelosas. Luego alguien susurró: San Miguel, defiéndenos. Y ese hilo comenzó a unir los fragmentos dispersos en el interior de las personas. El silencio no condenó ni protegió a nadie personalmente, simplemente permitió a los presentes ver la profundidad de la herida, que no se había infligido a la madera y la pintura, sino a la confianza que los unía. La oración surgió de lugares muy humanos, de una silla de espera junto a la unidad de cuidados intensivos, de un banco donde dormitaba un niño enfermo, de la mano de un cirujano que se quitó los guantes y sintió que le temblaban los dedos. No había retórica en esta oración, solo breves peticiones, como un suspiro: Señor, ten piedad.
envía la paz, líbranos del mal. Cuando una persona no sabe qué hacer, se vuelve más silenciosa, y es entonces cuando escucha mejor. La oración no deshizo el dolor infligido, pero desvió la atención del embudo de la ira, para que nadie cayera más profundamente. Junto con el silencio llegó la sobriedad. La comunidad sintió que era necesario dejar que el corazón se calmara para no multiplicar la maldad con palabras que fácilmente podrían herir durante mucho tiempo. Una mirada atenta a uno mismo cambió la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Por otra, ¿cómo podemos ser dignos de este momento? La madurez surge en el silencio, no para agarrar una piedra, sino para buscar palabras que sanen y pasos que restauren. Porque la oración no es un escape de la realidad, sino una forma de estar más directamente en ella. El silencio también enseñó cautela. Ninguno de nosotros en el lugar de los hechos tiene la imagen completa, y las conclusiones precipitadas a menudo traicionan la verdad. Lo que sucedió, la administración lo averiguará a su debido tiempo. Los testimonios deben recogerse sin presión. La dignidad de todos los participantes, incluido el perpetrador, debe preservarse. No convirtamos el pasillo en un tribunal. En este momento, conviene no exigir espectáculos, sino solicitar la presencia de un capellán, la consagración del lugar, y un breve acto conjunto de disculpa que no humilla a la persona, sino que restaure el respeto por el santo. El silencio también nos advirtió contra la tentación de exagerar lo extraordinario. Cuando alguien hable posteriormente de señales o sensaciones especiales, recordemos, la comunidad debe distinguir las experiencias privadas de las conclusiones oficiales. Lo que fortalece la fe y anima la conversión es digno de gratitud. Lo que la sumerge en un circo de sensaciones siempre es sospechoso. El primer milagro que podemos pedir de inmediato es paz en el corazón y sabiduría en la palabra. Que todo lo demás siga el camino de la debida verificación. En los días posteriores al incidente, esta lección de silencio nos ayudará a evitar represalias digitales. Los rumores sacados del contexto de vídeos, fotos ajenas o la publicación de datos personales no son celo por lo sagrado, sino el pecado de la vergüenza ajena. Si alguien busca una sensación, le ofreceremos otro camino: participar en la oración vespertina en la capilla, ayudar a comprar un nuevo kiot, escribir palabras de apoyo al personal que a diario lleva en sus brazos el sufrimiento ajeno. La prudencia no está reñida con la compasión, siempre van de la mano. Por lo tanto, cada participante, tanto el que rezó como el que lloró, e incluso el que se enojó, merece justicia sin humillación. La imagen será restaurada, y los corazones también. Hasta que eso suceda, mantengamos una suave vigilancia interior, como un centinela a la puerta. Cuando no sepas qué decir, di la verdad. Cuando no sepas cómo decirla, dila con amor. La verdad sin amor duele, y el amor sin verdad es ciego. La reacción humana fue sencilla y digna. Tras unos segundos, alguien se agachó para recoger la imagen. Otro se desabrochó el pañuelo y envolvió con cuidado los cristales rotos para que nadie saliera herido. Una anciana susurró una oración de disculpa. Un joven paramédico pidió en voz baja que no discutieran en voz alta, pues había niños cerca. Y esta exquisitez se convirtió inmediatamente en una regla silenciosa para todos. Nadie exigió un castigo espectacular. Se buscaba la manera de preservar la santidad del lugar sin desgarrar aún más el cansado corazón del hospital. El pasillo cambió casi imperceptiblemente. Quienes habían permanecido a un lado se acercaron, como temerosos de abandonar el santuario en su humillación. El médico puso la mano sobre el hombro tembloroso del paciente, y ese toque dijo más que palabras. Alguien sacó una pequeña linterna de su bolsillo y la colocó junto a ellos. Otro trajo un vaso de agua. Nadie sabía quién, pero todos se sintieron mejor tras esta preocupación habitual. La atención al detalle remendó el tejido roto de la confianza. También hubo quienes sacaron sus teléfonos. No los detuvieron los gritos, sino una súplica. No convirtamos esto en un espectáculo. La gente logró mantener un equilibrio entre el dolor justificado y la tentación de la condena. Sentían que si la ira se convertía en directora, haría una película que dejaría cicatrices. Así que la cámara se escondió en su bolsillo y sus ojos se alzaron hacia la imagen herida, no como una noticia, sino como una señal del cielo que necesitaba nuestra palabra y nuestro silencio. Quienes sabían servir también sirvieron aquí. El ordenanza trajo un paño limpio para cubrir el icono mientras lo llevaban con cuidado a la capilla. Una enfermera de otra sala ayudó a recoger pequeñas astillas para que nadie se lastimara los pies. El guardia de turno se mantuvo a distancia, no para castigar,
sino para controlar el ruido innecesario. Cada gesto era más sanador que 100 discursos, porque lo que sana es lo que restaura el orden del amor. Algunas personas se inclinaron para pedirle al arcángel en susurros protección para quienes trabajan bajo presión y fatiga. Algunos lloraron, pero eran lágrimas silenciosas que no buscaban espectadores. Se las secaron con pañuelos colocados sobre las rodillas, como si temieran perturbar la conversación interior de alguien con Dios. De este acuerdo de corazones anónimos, nació una intención común. No añadir dolor al dolor, sino mantener el espacio hospitalario limpio de maldiciones y humillaciones. La reacción más fuerte fue la que no se vio. La decisión de orar no solo contra el mal, sino también por la mujer que había tropezado. Alguien dijo en voz alta lo que otros ya pensaban: ella también es nuestra. Y nuestra, abrió la puerta a la compasión. Porque una comunidad se convierte en comunidad no solo en el triunfo sino también en los errores y su corrección. Junto con la disculpa por la blasfemia apareció un silencio suplicante por quien había obrado el mal, para que el bien no muriera en él. La imagen, levantada del suelo, no fue devuelta apresuradamente a su lugar. Fue envuelta y llevada a un lugar donde estaría segura hasta que fuera restaurada debidamente. Así surgió un acto que equilibró el anterior. Si una mano humilla, la otra debe levantarla y protegerla con esmero. El respeto al santo se convirtió en una escuela de respeto mutuo. La gente aprendió a confiar de nuevo en un lugar donde los cuerpos se sanan sin olvidar las almas. La oración en común es más fuerte que el miedo. Y cuando el pasillo se llenó de nuevo de pasos y susurros, ya no había caos en esos sonidos. Hubo un acuerdo silencioso. Conservar la paz hasta que la verdad haga su obra. Estar juntos hasta que Dios haga la suya. Esta es la respuesta de quienes recuerdan que la santidad no desaparece con un golpe, sino que espera que respondamos con lealtad y amor. Cuando se rompe un gesto que humilla un santuario, rara vez nace en un lugar vacío. Detrás de él se esconde una historia que ha dolido durante mucho tiempo y en silencio. Detrás de esta mujer está la pérdida de su madre, a quien llevaba como una piedra en el pecho, y la amarga experiencia de oraciones que parecían disolverse en el techo sin respuesta. En aquellos días, mientras esperaba un milagro y no lo veía, la alienación se instaló en su corazón. Si el cielo guarda silencio, quizá no exista; si el arcángel no la protegió, quizá todos estos iconos sean solo madera y pintura. Así comienza el frío interior que vuelve el alma frágil y afilada. La ira es a menudo la voz ronca de la tristeza. No sabe cómo pedir, late. Y cuando el sufrimiento no se llama por su nombre, cuando nadie puede hablar de las oraciones nocturnas que se secaron como lágrimas en una almohada, entonces la mano creada para el cuidado puede endurecerse. No golpea el rostro de la santa, sino la imagen invisible de su propia decepción. Porque es más fácil ahondar en lo que tenemos ante los ojos que admitir lo que nos corroe por dentro. Así surge un impulso que nos avergonzará por mucho tiempo. Su resentimiento hacia el cielo no era una teoría. Surgió de días y fechas específicas, del olor a antiséptico de hospital, del lugar donde la madre salía y la hija aferraba el rosario en sus manos, que se volvía cada vez más pesado. ¿Dónde estás, Dios? No es una pregunta cínica, es el llanto de una niña que ha dejado de oír los pasos de su padre en el pasillo. Cuando este llanto no encuentra compasión, se convierte en una cuchilla, y la cuchilla busca algo que cortar, algo visible, cercano, indefenso. Pero la verdad es que el silencio del cielo no significa su ausencia. A veces es un espacio donde madura nuestra libertad de no traicionar el amor. Pero la libertad sin verdad en realidad se convierte en violencia. Estoy herido, por lo tanto tengo derecho a destruir. La verdad sin amor es una piedra. Has pecado, por lo tanto, solo eres tu pecado. Ninguno de estos caminos conduce a la vida. Hay otro: nombrar la herida, mirarla fijamente, dejarla llorar hasta que pierda su poder sobre ti. Quizás nadie le haya preguntado realmente a esta mujer: ¿qué te pasa? Quizás su cambio de carácter, de la dulzura a la agudeza, haya pasado desapercibido para sus colegas, porque todos están cansados, todos tienen turnos de noche y sus propias pérdidas. Así, imperceptiblemente, la luz disminuye, y una noche de repente se vuelve más oscura que las demás. Si hubiera alguien cerca que escuchara sin moralizar, que dijera: tu ira es tu dolor, soportémoslo juntos.
tal vez el pie no se habría elevado al santuario. Porque donde te llevan, no necesitas ser golpeado. Esto no es excusa para un crimen contra un santo. Es un intento de llegar a la raíz. Porque una comunidad no se cura con castigos a menos que la causa se aborde desde dentro. La mujer que golpeó no se convirtió en un monstruo en un segundo. Perdió la confianza en el cielo y en la gente durante mucho tiempo. Y hoy solo vemos la punta del iceberg. Si no derretimos ese hielo con la calidez de la verdad y el amor, otros barcos también lo tocarán y se estrellarán contra él días después. Una herida no atendida con amor, se convierte en un golpe. Y por eso nuestra mirada hacia este culpable debe ser clara y cálida a la vez. Identificar claramente el mal, y ver con cariño a la persona. Es necesario que alguien cuente su historia sin juzgarla, para que se puedan encontrar las palabras que le quiten el hielo del corazón y la tensión de las manos. Es necesario devolverle la oportunidad de confiar de nuevo, no en abstracciones, sino en un rostro que escucha, y en aquel que no desaparece cuando nuestros escenarios no se cumplen. Porque sólo así la ira deja de destruir lo sagrado, y comienza a hablar el lenguaje humano del llanto, que conduce a la sanación. Al caer la noche en el hospital, los sonidos se hicieron más nítidos, el pitido constante de los monitores, pasos apagados, el crujido de pañales y tarjetas, los susurros de los guardias en la puerta. En esta sinfonía familiar de colas, aparecieron de repente notas inesperadas. La doctora de guardia, revisando los indicadores, notó sin razón aparente una mejoría en el estado del paciente por el que habían rezado esa noche. La saturación había aumentado, su respiración se había estabilizado, su rostro había perdido la tensión dolorosa. No tenía prisa en llamarlo un milagro, simplemente suspiró agradecida y tomó nota. Y en el pasillo varias personas que iban a buscar agua se detuvieron porque el aire parecía tener un ligero aroma a flores, completamente fuera de lugar para las paredes estériles. Por un instante, todos sintieron que aquel que no duerme estaba cerca. No tenemos prisa por construir sensaciones a partir de experiencias privadas. Hay cosas para las que hay explicaciones naturales, un cambio de terapia, una reacción individual, una ventana abierta por la que entró el aire de la noche. Pero también hay algo más, la silenciosa consolidación de corazones que al mismo tiempo, sintieron una presencia invisible y una armonía que no puede atribuirse solo a la psicología de masas. Cuando la paz llega de forma tan uniforme y cada corazón la reconoce sin consultar, no es una prueba, sino un camino. Y el camino no grita, nos invita a recorrerlo. Las señales de la noche no obligan a nadie a creer contra la razón, exigen una mirada más atenta y una escucha más honesta. Por lo tanto dejaremos que los hechos sigan su curso, y el corazón el suyo. Que los médicos revisen, registren, comparen. Que los orantes den gracias y pidan que todo conduzca a un amor más profundo. Si algo realmente viene del cielo, no exigirá nuestro ruido, sino que nos impulsará a salir del bien, hacia el prójimo, hacia el trabajo, hacia la verdad. Si no, no perderemos nada, porque la gratitud y la atención nunca han hecho daño a nadie. Uno de los empleados admitió más tarde. Sentíamos como si tuviéramos alas. Estas palabras no quedan registradas en las actas, pero la conciencia las recuerda. El arcángel Miguel no es un héroe de cuento de hadas, sino una señal de la protección divina. Cuando la comunidad se disculpó por la blasfemia al anochecer, no sorprende que la noche se volviera más tranquila. No negociamos con el cielo ni lo chantajeamos con milagros, simplemente admitimos, donde el corazón se humilla y llama, a menudo se revela lo que el ajetreo del día oscurece. Otro aspecto importante, las señales de la noche cambiaron no tanto lo externo como lo interno. Al regresar a sus departamentos, la gente hablaba con más suavidad, se tocaba con más delicadeza, como si temieran romper el frágil cristal de paz que acababa de aparecer. Incluso la fatiga perdió su rudeza, y el dolor perdió su grito. Así funciona la gracia. No siempre cambia las circunstancias, pero sí nuestra forma de ser en ellas. Y esa es una victoria, pequeña, pero real. Atesoramos esta noche no como prueba, sino como un camino. Un camino que va de la impureza a la restauración, de la ira a la alegría contenida, de la desconfianza a la oración que se convierte en aire. Y cuando mañana alguien pregunte, ¿hubo un milagro?, responderemos con sinceridad. Hubo algo más que una coincidencia. Una comunidad que permitió que Dios la tocara donde era más vulnerable. ¿Y cómo llamarlo? Que los frutos decidan. Una señal que conduce al amor no necesita ruido.
Al amanecer, cuando los turnos de noche traen turnos y el cansancio sabe a café frío, ocurrió algo que nadie planeó ni pudo haber exigido. La imagen, abandonada la tarde anterior, volvió a la misma mesa del pasillo, limpia, intacta, como si la noche la hubiera lavado con lágrimas invisibles. Cerca de ella, ni un solo cristal roto, ni un solo desorden, solo una presencia silenciosa que hacía que la gente, inconscientemente, enderezara la espalda. Alguien la vio primero y se quedó paralizado, como si temiera perturbar la fragilidad del momento con su aliento. Luego aparecieron 2 más, 3 más, y el pasillo volvió a ser un lugar de encuentro. No tenemos prisa por buscar nombres rimbombantes. Quizás alguien levantó la imagen por la noche y la limpió con esmero. Quizás un técnico, sin querer publicidad, devolvió el santuario a su lugar. Quizás ocurrió algo que no encaja con nuestras costumbres. Cada una de estas versiones merece respeto. Pero para los corazones que ayer habían rezado y pedido protección celestial, la sola aparición de la imagen intacta fue una respuesta, no necesariamente polémica, sino profundamente personal. Lo sagrado no desaparece con el golpe. Lo sagrado regresa para traernos de vuelta. Ese regreso tenía una extraña delicadeza. No hubo gritos triunfales, ni multitudes con teléfonos. Había un mantel pulcro con el que alguien había sacudido la mesa. Había un pequeño ángel de papel, una obra de niño, dejado en el borde como señal de que no estaban librando una guerra, sino protegiendo. La enfermera de turno colocó un pequeño ramo de la capilla del hospital cercano, y el aroma a claveles interrumpió silenciosamente la esterilidad. El médico, apresurándose a hacer el vendaje matutino, se detuvo 3 segundos, y eso fue suficiente para que sus ojos se sofocaran de calor. Lo que más impactó a quienes presenciaron la humillación de ayer fue el marco intacto, la pintura intacta, como si el golpe hubiera regresado a quien lo infligió, sin causarle a la imagen ningún daño definitivo. No hay necesidad de buscar misterios físicos en esto. Basta ver la geometría espiritual. El mal no tiene la última palabra. Cuando las manos humanas levantaron lo caído, el cielo pareció levantar lo que se había cansado en nosotros: la confianza. Y de nuevo, como ayer, la oración apareció no como un deber sino como un instinto. Ella también entró en la paz de esta mañana. La enfermera, cuyo pie había escalado el santuario ayer, se detuvo en el umbral, como si hubiera llegado a un límite invisible. Su mirada se posó en la imagen, y en sus ojos brilló la esperanza incrédula que tan a menudo nace ante la verdad. ¿Es realmente posible? Varias emociones cambiaron en su rostro: confusión, miedo, vergüenza, ira consigo misma y, finalmente, un dolor que ya no contenía veneno. Dio un paso, luego otro, y se detuvo junto a ella, sin tocarla, pero tan cerca que su respiración se fundió con ese silencio. Nadie gritó ni dio explicaciones. La comunidad, entrenada por la moderación de ayer, le guardó espacio. Alguien señaló una silla con un gesto ligero. Otro colocó agua cerca con cuidado. No había teatro, era un escenario para la conciencia. Y fue aquí donde lo principal quedó claro. El regreso de la imagen no es un truco para la multitud. Es un espejo para el corazón. Cada uno ve lo suyo en ella. Algunos, la confirmación de la oración. Otros, una llamada al orden. Otros, la oportunidad de empezar de nuevo. Quizás así funciona la intercesión del arcángel, no como truenos y relámpagos, sino como la presencia suave y firme de un vigilante que pone las cosas en su lugar. Ayer, una caída. Hoy, una ascensión. Ayer es una brecha. Hoy es una costura casi imperceptible pero fuerte. Cuando lo sagrado regresa, no se limita a ocupar su lugar. Nos devuelve a sí mismo. Y este regreso duele, pero es el dolor tras el cual se respira más profundamente. Alguien susurró: «Gracias, Mijail». Y estas palabras cruzaron el pasillo, como un puente entre el ayer y el hoy. Porque si la imagen vuelve a levantarse, nosotros también nos levantamos, no solos, sino sostenidos por una mano invisible. Y ya no se trata de un milagro que debe demostrarse, sino de una lealtad que debe vivirse. De ahora en adelante, cada paso en este lugar debe ser más atento, cada palabra más pura, cada roce más cauteloso, porque quien está en el umbral está con nosotros y nos protege. Lo sagrado que regresa devuelve el corazón. Se quedó de pie ante la imagen, como ante una puerta a la que no había ido en años. Al principio hubo silencio, y solo su corazón latiendo con demasiada fuerza. Entonces, como desde lo más profundo de ese silencio, surgió un susurro.
Estoy contigo. Ni un trueno ni una orden, ni una sentencia ni una riña. Palabras sencillas que no necesitaban testigos. No la acosaban con reproches. La sujetaban, como una mano extendida sobre un abismo. Y en esa sencillez, la defensa interior se derrumbó. Ese muro de hierro con el que se había ocultado su propia pérdida durante años. Miró a su alrededor, buscando quién pudiera haberlo dicho. Nadie. Solo la luz de la mañana, el aroma a clavo, unos pasos al otro lado del poste. Las palabras no se repitieron, pero su obra ya había comenzado. La memoria le devolvió los marcos en los que aún sabía confiar. Su piel recordó el roce de los dedos de su madre. La oración se recordó como respiración, no como esfuerzo. Estoy contigo. No es la promesa de un camino fácil. Es un puente restaurado por el que se puede volver a caminar. Y lo que ayer le pasó a su pie fue apaciguado hoy por sus lágrimas. No nos apresuremos a etiquetar lo que hemos escuchado. La conciencia también tiene su voz, y la fatiga su susurro. Pero cuando las palabras traen humildad sin humillación, cuando abren la puerta a la verdad sin quebrantar el alma, entonces se oye en ellas el toque del cielo. El arcángel Miguel es el guardián del umbral. No sustituye la libertad. Está ahí para que la libertad no caiga en el abismo. Su presencia es como un silencio firme cerca del corazón, en el que se distingue el bien y se aparta del mal. Y esto es exactamente lo que le sucedía a la mujer que ayer había actuado contra un santo. Estoy contigo, no canceló su culpa. Le devolvió la capacidad de nombrarla sin autodestrucción. Sintió vergüenza pero sin odio hacia sí misma. Tristeza pero sin desesperación. Las lágrimas no eran histéricas, eran cálidas, como el agua que se usa para lavar la piel herida. Quien, con la espada en el icono, no la alzó contra ella. Alzó un escudo sobre ella, para que los golpes de acusación que ya provenían de su interior, no la mataran por completo. Y por primera vez en muchos años, logró susurrar. Ayuda, una presencia verdadera no grita. Donde Dios habla, todo se vuelve más claro, no más estrecho. Recordó con qué facilidad había justificado su ira con el dolor, y lo difícil que era ahora admitir que el dolor no le da derecho a destruir. La voz del silencio no buscaba una coartada, clamaba a la luz. Estoy contigo, significaba, estoy contigo en el arrepentimiento, en la reparación del daño y en el largo camino de regreso. Y si ayer se había defendido de la santa con sarcasmo, hoy la santa la protegía del linchamiento interior que tan a menudo se disfraza de justicia. Para la comunidad, este momento también se convirtió en una prueba. Es fácil llamar al susurro escuchado autosugestión, o misticismo para los débiles. Pero el fruto no es la palabra. El fruto es lo que hace en el corazón. Si el corazón se vuelve más tierno y sincero, si la mano se extiende no para destruir sino para restaurar, significa que hemos escuchado lo que se necesita. La presencia del arcángel no requiere efectos públicos, construye conciencias como una casa sobre una roca. Y esta casa comenzó a construirse desde la primera piedra, desde su silencioso perdóname. Quizás así es como se ve la victoria en las batallas invisibles, no como fuegos artificiales, sino como el regreso de la capacidad de decir la verdad sin miedo. Sus hombros se relajaron, su respiración se estabilizó, su mirada dejó de buscar al culpable y en cambio, encontró el camino a casa. Las palabras estoy contigo no la liberaron de la responsabilidad, le dieron la fuerza para soportarla y no caer. Porque el escudo de Miguel no es un escondite de la verdad, sino un espacio donde la verdad sana, no se quiebra. Y ese espacio se abrió aquí, en el corredor que estaba aprendiendo a ser santo nuevamente. No soportó su propio silencio y se arrodilló donde la santa había caído ayer. Las lágrimas fluyeron sin permiso como agua tibia que lava el polvo espeso del corazón. No tenía a nadie más a quien culpar. Ante la imagen y ante la gente, solo permanecía la verdad. He hecho el mal. Y esta simple frase abrió la puerta más estrecha, porque el arrepentimiento no comienza con explicaciones, sino con la confesión. Susurró, perdóname Dios. Perdóname gente. Había menos heroísmo en estas palabras que fragilidad. Y por eso eran reales. Alguien le entregó un pañuelo. Alguien le tocó el hombro para que supiera. Este camino no es solitario. Se levantó y, sin apartar la vista de la imagen, pidió permiso para decir unas palabras por quienes habían presenciado su caída. No busco excusas. Estaba enojada y era insensible. Estaba herida y elegí el mal. Les pido perdón y quiero enmendarlo. Habló en voz baja, y en el silencio, estas palabras cobraron fuerza. Porque ninguna ley puede hacer lo que hace un corazón humilde.
Restaurar el rostro de una persona. ¿El arrepentimiento es la verdad que ama? Preguntó al capellán sobre el acto de disculparse. Una breve oración que podía rezarse allí, en el pasillo, sin dramatismo. Se pararon alrededor de la imagen y, en voz alta pero con suavidad, pidieron a Dios que limpiara el aire de ira y miedo. Luego pidió a la administración que le permitiera limpiar el lugar donde ocurrió con sus propias manos, y participar en la restauración de Kioto. No simbólicamente, sino en la realidad, con tiempo, dinero y trabajo. Porque un verdadero sacrificio de reparación siempre huele a sudor, no solo a las palabras adecuadas. También se comprometió a un camino que duraría más de una mañana, una conversación con un padre espiritual, trabajo con un psicólogo, varios días de ayuno por aquellos a quienes sus acciones habían herido. Pidió a sus colegas y seres queridos: recuérdenme si empiezo a justificarme, no quiero perder esta verdad. El arrepentimiento no debilita, sino que disciplina el corazón. En lugar de reacciones precipitadas hay una pausa. En lugar de sarcasmo, una petición de ayuda. En lugar de aversión hacia la santa, un toque de gratitud cada mañana al comenzar su turno. La comunidad respondió como debe responder a una conversión sincera, con firmeza y misericordia. Nadie anuló las consecuencias, y no pueden anularse si queremos que la verdad mantenga su fundamento. Pero nadie ridiculizó su paso. Alimentarse de la vergüenza humana siempre es una traición al cielo. Recibió actos específicos de reparación, le explicaron las reglas de respeto al espacio sagrado, y le recordaron la responsabilidad de una profesión que sana y no destruye. En respuesta, pidió permiso para ir a la capilla para la oración vespertina, no bajo los focos sino a un lado, con la promesa de recorrer el camino de la pequeña fidelidad diaria. Para muchos testigos, este momento se convirtió en una prueba para sus propios corazones. ¿Acaso no albergaban en su interior viejos resentimientos que los impulsaban a juzgar con rapidez y severidad? ¿Están dispuestos a alegrarse por el ascenso de alguien igual que una vez se horrorizaron por la caída de alguien? El arrepentimiento de uno siempre brilla para los demás. Demuestra que el camino de regreso no está cerrado, que la puerta de la casa sigue abierta, que el cielo no es sordo ni guarda rencor. Y entonces también nosotros empezamos a recordar nuestras propias pequeñas impurezas, palabras pronunciadas con dureza, gestos que humillan, indiferencia que no duele más que un grito. Se acercó a la mesa, colocó la palma de la mano junto a la imagen y, sin patetismo, besó el borde del árbol. No como magia, sino como señal de respeto y reciprocidad. Este beso no explicaba nada, pero decía mucho sobre una nueva decisión. Ser guardia donde ayer se había convertido en una amenaza. Recordarse a sí misma que cada paciente es un icono, cada colega es una imagen, cada pasillo es un umbral custodiado por un arcángel. Le agradeció la oportunidad de empezar de nuevo y le pidió permiso para ir a trabajar, a hacer lo que mejor sabe hacer, apoyar el dolor ajeno, y demostrar con fidelidad que su perdóname tiene manos y un horario. Así es un momento de arrepentimiento. Verdad sin autoflagelación, responsabilidad sin humillación, misericordia sin indulgencia. Este no es el fin de la historia, es su punto de inflexión, en el que el corazón recibe nuevas coordenadas y la comunidad un nuevo lenguaje. Y cuando regresó a su puesto el pasillo se llenó de nuevo de los sonidos de siempre, pero ahora con una nota diferente. Un tranquilo y seguro, puedes volver. Y esta nota resonó más tiempo que los pasos. Cuando todo se calmó y la mañana se volvió familiar, la gente se reunió de nuevo alrededor del icono. No según un horario, sino como quien se toma el pulso para comprobar si el corazón late. Alguien sugirió que leyéramos juntos el Padre Nuestro, y el pasillo, que ayer había oído el agudo sonido de la caída, se llenó ahora del susurro uniforme de las palabras de oración. No hubo primeros ni últimos en este coro, un paciente con bata, un cirujano con uniforme verde, una señora de la limpieza con un cubo, una madre con un juguete en la mano, se unieron en un solo aliento. No pedían espectáculo. Pedían paz, como si fuera pan. Entonces, alguien dirigió en voz baja una oración al arcángel. San Miguel, protégenos en la lucha. Sé nuestro defensor contra las asechanzas del maligno. Te suplicamos que Dios revele su poder. Las palabras no eran una fórmula mágica. Eran una promesa de permanecer bajo un escudo que no se retira ni siquiera cuando la fe tiembla. El capellán se disculpó brevemente por la blasfemia de ayer, bendijo el lugar y a las personas, y luego sugirió lo más realista: no divergir internamente, ni siquiera a la hora de ir a trabajar, mantener el mismo ritmo en el quirófano, en la guardia, en la sala.
Quienes solían ser tímidos se unieron a la oración. Desconocían las palabras pero sabían cómo permanecer unidos. Permanecer unidos también es oración cuando el corazón está abierto. Alguien susurró una petición para la enfermera cuya culpa fue el inicio de su conversión. Que no cayera en la autoculpa. Que tuviera la valentía de recorrer el camino de la reparación. Que el recuerdo de su madre se convirtiera en luz, no en espada. Y en esta intercesión, la comunidad sintió de repente un sabor a libertad. No estamos obligados a repetir el pecado de otro, podemos romper la cadena. La oración en conjunto sana el espacio. La oración tejió promesas sencillas. El médico prometió detenerse brevemente ante la imagen todos los días antes de su turno, no para presumir, sino para recordar. Tocar un cuerpo humano es tocar un santuario. La joven madre prometió por la noche, antes de irse a casa, dejar un silencioso gracias por el día, aunque aún no hubiera respuesta. La enfermera de turno dijo que todos los miércoles leería un salmo en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, para que quienes entraran lo hicieran no solo con conocimientos técnicos, sino también con un corazón que recordara los límites. Era una oración sin voces perfectas ni brillantez externa, pero con una intención clara: proteger el hospital como un lugar donde la presencia de Dios no es una invención sino un soplo. Varias personas accedieron a acudir a una hora determinada, para que siempre hubiera un guardián del silencio pacífico en los pasillos. Otras adoptaron el ayuno de la palabra, evitar expresiones duras que corroen fácilmente el ambiente, y sustituirlas por breves peticiones para la persona a su lado. Pequeños pasos, y son los que construyen un camino inquebrantable. Cuando el último amén sonó en el aire, nadie se apresuró a salir. La gente se rozaba los hombros, como barcos que comprueban la fuerza de sus amarras. La imagen de Mijaíl brillaba no con pintura, sino con la luz que la gente traía de su interior. La oración de la comunidad no anuló el dolor, sino que le dio una nueva dimensión. Ahora el dolor no se multiplicaba con la ira, sino que se compartía entre muchos corazones, haciéndose más ligero. Y así, el orden que ama reinó en el hospital, imperceptible pero fuerte, como la mano de un vigilante en el umbral. Esta historia comenzó con un golpe y termina en pie. De pie, codo, con quienes han tropezado, con quienes han sido heridos, con el silencio que puede sanar, con el santuario que no venga sino que restaura. Hemos visto que lo sagrado es más fuerte que nuestra caída, porque nos toma de la mano y nos conduce a donde la vergüenza no humilla, sino que abre la puerta a la verdad. Y si ayer teníamos miedo de mirarnos a los ojos, hoy ya podemos alzar la vista y ver. Nuestra casa común se sostiene cuando la tratamos como un lugar de la presencia de Dios, y no solo como una estructura técnica con pasillos y lámparas. La unidad no significa uniformidad, significa lealtad al bien. Incluso cuando hay una tormenta interior, alguien seguirá buscando explicaciones naturales a las señales nocturnas, otro agradecerá en silencio la mano evidente del guardián celestial. Tanto el primero como el segundo pueden permanecer unidos y comparten un corazón que no permite que el mal tenga la última palabra. Mantenemos una mente sobria, y, al mismo tiempo, no nos avergonzamos de confiar, porque la fe no es ceguera, es la valentía de ver más profundamente. Y con mayor profundidad vemos esto: el arrepentimiento sana, la oración en común eleva, la intercesión crea un espacio seguro para los débiles. Lo que sucedió en el hospital no es un escenario para el sensacionalismo, sino una hoja de ruta para muchos lugares donde vivimos y trabajamos. Cada hogar, cada aula, cada oficina tiene sus umbrales, donde vale la pena establecer una guardia de respeto y oración, para que el peligro del desprecio no se vuelva común. Los pasos concretos son simples. Detenerse en el corazón ante la palabra que hiere. No quitar el peso de su significado del santuario, incluso cuando la fatiga exige cinismo. Elegir la reparación en lugar de las excusas. Apoyar a los que han caído con la misma determinación con la que se protegen las fronteras. Así nace una paz que no teme a la verdad. La enfermera ha dado su paso, y no deshace el ayer, sino que marca una dirección diferente para el mañana. Su camino continuará. Trabajo en el corazón. Reparación. Pequeña fidelidad diaria. Nuestro paso es contenerla con la oración, y una misericordia exigente que no confunda perdón con impunidad. Porque cuando alguien regresa de una tierra lejana, el hogar debe ser fuerte, con reglas que protejan y con una calidez que acoja. De esta manera aprendemos a ser una comunidad donde lo sagrado no se exhibe, ni se oculta por miedo, sino que se honra,
También reconocemos que no todas las heridas sanan en un día. Algunas dolerán, recordándonos a sí mismas con palabras o gestos al azar. Pero ahora tenemos un ritmo diferente de respuesta. En lugar de devolver el golpe, volvemos a la oración. En lugar de la humillación, nombramos la verdad con honestidad. En lugar del desánimo, recordamos que el arcángel está en el umbral no para alejarnos, sino para guiarnos hacia adentro. Y cada mañana puede comenzar con un simple acuerdo con nuestra conciencia. Hoy no dejaré que el mal escriba la última frase. La esperanza no es optimismo. Es la fidelidad que persiste incluso cuando los ojos no ven los destellos de los milagros. La vimos en la oración conjunta, en la imagen levantada del suelo, en un silencioso perdóname, y en la disposición a trabajar por la renovación. La esperanza no desaparece al caer, se fortalece al levantarnos juntos. Y si hoy el hospital sintió el aliento del cielo, que este aliento se convierta para él, no en un evento puntual, sino en un hábito del corazón. Tratar los cuerpos como si fueran sagrados ante nosotros, y proteger las cosas sagradas como si fueran la persona más vulnerable ante nosotros. Oremos brevemente. Santo Arcángel Miguel, custodia nuestras puertas, fortalece las manos que sanan, consuela los corazones que se desaniman, sana a quienes han sufrido y han sido heridos. Enséñanos la verdad sin crueldad y la misericordia sin debilidad. Que siempre haya un lugar en esta casa para tu presencia silenciosa y fiel. Y que sobre todos los que sirven y sufren aquí, se extienda una paz más fuerte que el miedo y un amor que nunca se canse de levantarnos después de caer. Amén.